Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Como ustedes saben, porque nosotros nos hemos encargado de publicarlo cada vez que podamos, cumplimos 10 años. Estamos muy orgullosos de esta primera década. Estamos orgullosos también de que este año tengamos la oportunidad de escuchar a Licura Chihuahilaf, que nos ha traído una lluvia limpiadora a la ciudad, así que también le agradecemos por eso. Y agradecemos también su presencia acá. Les recuerdo que la próxima cátedra viene Pierre Lemaitre y es la primera semana de mayo. Si mal no recuerdo, es el día 3. Bueno, les voy a contar un poco de Licura. Quizás esta presentación no va a ser una presentación informativa con los datos básicos, sino que va a ser una presentación opinante. Lo interesante es que esta cátedra se ha transformado en un espacio donde se desafía al otro con opiniones, con argumentos. También, digamos, se reciben acá a creadores, por lo tanto se valora mucho la imaginación y la sensibilidad, y no le tememos a la confrontación de ideas, por cierto. Esto se llama La llave de Licura. La relación entre dos culturas, especialmente entre aquellas que comparten o disputan un territorio, nunca es simétrica. Suponer que el desarrollo económico y el acceso al poder, entre muchas otras variantes, se dan de forma ecuánime para ambas, es suponer que el desarrollo cultural es un proceso único y homogéneo para todos los pueblos. Estas fricciones tienen eco a nivel simbólico y material y sus consecuencias se prolongan por siglos. Quizás uno de estos ámbitos donde esa simetría abre mayores heridas es en aquel que define lo que vale la pena acumular y sistematizar como conocimiento, aquel que delimita la experiencia estética, definiendo qué es lo bello, qué debemos preservar, cultivar como representación de una sensibilidad, una lengua o una era. No importa cuántas frases bien intencionadas, ni cuánta censura políticamente correcta nos impongamos. Esas fricciones son inevitables, pero no por ello insalvables. Una lectura atenta de la poesía mapuche no puede pasar por alto cada una de esas fricciones entre la cultura del Estado-Nación con los diversos pueblos y culturas que fueron precedentes. En este contexto, algunos críticos hacen uso de conceptos como aculturación forzada o desequilibrio intercultural. Los medios de comunicación vociferan la palabra conflicto y la apellidan solo mapuche, como si se tratara de una crisis monoparental y no de una criatura mestiza. Mención aparte merecen las editoriales que sigue publicando el diario El Mercurio, donde se insiste que el pueblo mapuche no existe, que su cultura no es más que una romantización de un pasado rural ya perdido. Frente a ese panorama, es fácil abrazar un discurso incendiario y cuando menos confrontacional. El problema de ese camino es que no es de largo aliento. Cae fácilmente ante la tentación de demagógica o de la insistencia obtusa, sin construir un espacio donde sea posible escuchar al otro. En este escenario, la voz de Licura Chihuahilaf siempre se ha esmerado por desplazar las diferencias hacia aguas más profundas, aguas azules, donde se privilegia la enunciación pausada, la observación atenta y, por sobre todo, la voz sensata. Es un poeta que ha decidido redefinir el ámbito de su creación para establecer un terreno nuevo, quizás intermedio, el famoso intersticio, que revela finalmente lo absurdo de las polaridades entre civilización y barbarie, alta, baja cultura, oralidad o escritura, que por muy absurdas que sean, siguen supurando.
Desde su primer libro, este autor ha desarrollado la oralitura, una práctica que deshace la jerarquía del texto por sobre la voz. A ambos le entrega su importancia en función de un diálogo donde se prolonga la memoria y el presente adquiere peso y también conciencia. Podría aprovechar estas breves líneas para hablar de la calidad de su poesía, de la reflexión política, lingüística y antropológica que ha asumido en sus ensayos. La verdad es que no me faltarían ejemplos convincentes. Libros como De sueños azules y contrasueños, que fue publicado primero el 95 por Editorial Universitaria y luego por Huerga y Fierros Editores en Madrid el año 2002, o el libro de ensayos, Recado confidencial a los chilenos, que lo editó LOM el año 99 y ahora tiene una nueva versión aumentada, también por la misma editorial. Todos estos libros, y bueno, por supuesto, todos los que tiene, creo que son 17, entregan una cantidad de material literario que nos permitiría discutir apasionadamente por horas. Sin embargo, me gustaría abordar otro aspecto. Hay libros singulares donde la firma de Licura Chihuahilaf no figura como autor, sino que figura como traductor. Yo he tenido la fortuna de revisar los destinados a traducir El canto libre de Víctor Jara y otro donde ha reunido 44 poemas de Pablo Neruda titulado Todos los cantos. Alguna vez soñé que había un tercero, destinado a Violeta Parra. Digo que es un sueño porque no lo he logrado cazar en librerías. Estos libros no se han analizado mucho y la verdad es que creo que en ellos es donde corren los riesgos más provechosos. Son muchos los teóricos y críticos que al hablar de la traducción de poesía terminan por explicar que se trata más bien de una reescritura. Advierten que al llevar un poema de una cultura a otra es necesario hacerlo de nuevo. Al menos si se pretende ser fiel, será necesario manipularlo, recrearlo. Comprenderán entonces lo que significa entonces recrear a estos gigantes del canon nacional en Mapudungún. El acervo cultural de un pueblo se mantiene vivo dentro de una lengua. Allí actualiza y prolonga costumbres del pasado, decodifica el mundo desde su vocabulario y también procesa nuevas experiencias que termina incorporándolas dentro de su léxico. En el caso del Mapudungún, este acervo se ve amenazado por décadas de políticas destinadas a borrar costumbres y el mismo idioma. Poetas como Licura Chihuahilaf libran una batalla en varios frentes, pero pocos han decidido destinar energías a raptar figuras del canon para descubrir, develar sus raíces mapuches ocultas o disimuladas. En el caso de Neruda, Chihuahilaf escoge poemas como lo haría un lector extranjero, que busca en esos poemas un eco, sonidos, imágenes que le apelen directamente. Quizás el ejemplo más notable es cuando Licura Chihuahilaf descubre en el poema Angol de Neruda la descripción de una práctica mapuche propia del solsticio de invierno. El poema dice algo así: Angol sucede seco, como un golpe de pájaro en la selva, como un canto de hacha desnuda que le pega un roble, angol, 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 hacha profunda, canto de piedra pura. Neruda describe cómo un árbol recibe los golpes de un hacha, similares a la costumbre de despertar a los árboles para avisarles que el sol se sentirá cada día más cerca. Un ritual que se lleva a cabo en Huetripantu, destinado a ahuyentar los malos espíritus y preparar la abundancia de verano, despertando la savia. Revisando entonces el criterio de selección y poniendo atención a las versiones que reescribe Chihuahilaf, se puede ver que el tránsito de una lengua hacia otra será estratégicamente esquivo. El poeta y traductor, en este caso, habla de un encuentro de culturas en sus diferencias. Más tras una lectura atenta de esas diferencias, parecen estar borradas por el codo del traductor. Los lectores que finalmente acuden a los poemas en Mapudungún lo hacen por medio del texto original, pero este ya ha sido transformado, desvestido y vuelto a arropar por el traductor, porque el cambio, el rapto, se ha ejecutado en la selección, en la descontextualización y luego en la reescritura a la lengua mapuche. Esta operación se propone revelar la existencia de una sensibilidad en Neruda
que encaja en la visión de mundo mapuche. Es decir, Neruda como un autor que le debe parte de su obra a esa visión de mundo y que por ende también a esa lengua, la cual sería no solo la lengua que recibe la traducción, sino la fuente de la mirada poética. Lo que se quiere lograr en esa traducción literaria, entonces, es la visibilización de una lengua, como la mapuche, que es en potencia creadora. Visibilizar esa lengua como un idioma capaz de sustentar no solo la belleza natural, sino que los propios cimientos que le dieron la fama a un premio Nobel. En ese sentido es que se trata de una estrategia política, una aspiración mayor, porque lo que intenta es la traducción de una cultura, que no es una operación lingüística en la cual se transfieran solamente palabras, sino que también acá se están transfiriendo visiones de mundo desde una cultura hacia otra. Por supuesto que esto tiene que ser entendido en términos metafóricos y no literales. El poeta Vicente Huidobro, a principios del siglo XX, redefinió la poesía cuando exigió que el verso fuera como una llave. 60 años más tarde, más o menos, Rodrigo Lira trastocaba esa llave por una ganzúa y nos invitaba a entrar por la noche a robar al diccionario. Estas artes poéticas son ingeniosas y cumplen con su función de desafiar a los pares y redefinir el arte de la escritura. En este juego, el Licura también participa, pero lo hace sin la estridencia del macho alfa literario y escribe que la poesía es la llave que nunca habíamos perdido. Esa llave le permite entrar al canon, invitar a Neruda a unas copas, sacar a Víctor Jara de paseo y recordarles que su lengua, su forma de ver el mundo, el acervo cultural del cual provienen, es también en parte mapuche. La palabra que se usa en Mapudungún es Admapu. Literalmente significa costumbre de la tierra. El Licura Chihuailaf muestra que no solamente se trata de un territorio común, que hay algo más que paisaje que nos une, que en ese Admapu hay experiencias y palabras y poesía completa que habitamos y que precede a todas las diferencias. Muy bien, dejo con ustedes ahora a el Licura Chihuailaf. Chaltu Peñé, Rodrigo. Marimari pu Huechequiche, tufachi Diego Portales, Quimel Rucameu, tufachi Santiago Guarriameu. Chaltu mai tufachi Mutancan meu, fachanto. Ayuun tain pegun meu compuche. Buenos días, jóvenes, amigos, amigas. Muchas gracias por la posibilidad de venir a conversar con ustedes. La Universidad Diego Portales, como todos sabemos, se ha ido ganando un espacio importante en este país hoy día y aún llamado Chile. También un privilegio que esta conversación sea en la memoria de alguien que muchos conocimos como poeta, ¿no? Roberto Bolaño. Así es que, bueno, yo traía un texto basado fundamentalmente en un libro que editó la Universidad de la Frontera, que ellos me permitieron que trabajara también durante un año en la escritura de esto que viene a ser como crónicas de la memoria, que se llama La vida es una nube azul. Es un libro que ha circulado poco porque, como todos sabemos, las universidades, o casi nada, todos sabemos que las universidades
acá parece que no es el caso, y no estoy haciendo una crítica porque sino simplemente la constatación de una manera de hacer las cosas que tampoco a mí me genera gran problema, y que es editar pero no distribuir los libros. Así es que, pero creo que cada cosa tiene su razón de ser. Es un libro que apareció en enero de año pasado. Y yo no sé si alguien aquí lo habrá leído, ¿no? Pero si alguien se interesa y aliviarme la carga, yo conseguí algunos libros en la universidad. Voy a comenzar para luego entonces abordar un poco varias cosas, porque el tiempo es breve. Contamos con ¿cuánto? Dale, no te preocupes. Ya. Estamos aquí para escucharte. Bueno, entonces voy a comenzar con un fragmento de este libro, que por lo demás me costó bastante escribirlo, porque ustedes sabrán, o saben más bien, que cuando uno quiere decir un poco de harta vida, es doloroso, sobre todo, pero también brinda alegría poder conversar con esos momentos, con esos días, esas noches, ¿no? Esos lugares que son tan importantes para cada persona, que son la manera de ser que tiene uno, porque finalmente también, como decía Rodrigo, cuando uno habla, las cosas no están comenzando con uno, ¿no? Uno pertenece a una visión de mundo, y cuando a un pueblo, a una cultura, y cuando uno habla, está en esas palabras hablando la voz de los ancestros, ¿no? Y que tiene que ver con un espacio físico que nosotros denominamos Tubún, y con la relación que implica todo, ¿no? Todos los seres vivos, desde el más invisible hasta el ser humano. Y entonces hablamos del Kpan, que es la familia, y el Kpalme, que es la comunidad en la que la familia se desenvuelve, ¿no? Y que es el principio de uno, en ese espacio donde está la casa de la infancia, que es nuestro propio cuerpo por lo demás, ¿no? Entonces, porque en las visiones de mundo de los pueblos nativos, y por lo tanto de todos los seres humanos, porque no hay ningún ser humano que no provenga de pueblos nativos, ¿no? La más hermosa blanquidad, rubiedad, negritud, amarillentud, morenidad, proviene de pueblos nativos. Entonces, hay intereses de los pequeños grupos de siempre, en todos lados, que ponen diferentes materiales para, sobre todo, la escritura, ¿no? La comunicación, para hacer que se olviden cosas que son fundamentales, como esas que les señalaba, o como cuando se desdeña la oralidad, olvidarse que no hay ningún ser humano que comience escribiendo, todos comenzaron en la oralidad, ¿no? Y que, por lo demás, nadie, como dice nuestra gente, nadie elige nacer en un color, en un lugar, en una visión de mundo determinada, pero que al suceder esto, tenemos una tarea,
que es conocer lo que nos ha tocado, dice nuestra gente, porque conocer es la única posibilidad de amar lo que habita en nosotros. Y amar, y amarse a sí mismo, por lo tanto, es la única posibilidad de pronunciar de manera profunda la palabra diversidad. Quien no se asume a sí mismo no puede verdaderamente hablar de diversidad, dice nuestra gente, porque implica también un respeto hacia sí mismo. Y una de las cosas que lamentablemente me parece sucede en Chile es que el camino hacia la identidad, hacia asumir su hermosa morenidad, ha ido con pasos muy lentos para la urgencia de este tiempo. Así es que esa es la tarea que yo vengo planteando ya por a lo menos 2 décadas, y diciéndola a los jóvenes, a los niños, y disculpen, Santiago genera inmediatamente un problema para los que venimos de yo vivo en mi comunidad en el campo, ¿no? Que venimos con un aire, y aquí el smog nos aprieta el cuello, ¿no? Entonces, y cuesta también con las mucosas, la piel se pone como con alergia. Entonces, voy diciendo a los niños, a las niñas, a sus profesores, profesoras, que es bueno detenerse a conversar, porque de ese aspecto, porque la conversación es la única posibilidad de poder compartir no solamente nuestras dudas, que son casi siempre el mayor porcentaje de nuestra conversación, pero también de cuando en cuando algo asertivo. Entonces, porque hoy, cuando las utopías están soterradas o aparentemente desaparecidas, nuestra gente está aún más convencida, nuestra gente mayor, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, que la conversación es un acto de subversión, porque nos lleva más allá, nos aparta de aquello que intenta imponerse como es la comunicación de ese pequeño grupo de chilenidad superficial y enajenada, ¿no? Que son los que impusieron una visión de mundo porque les interesaba el poder, versus el Chile profundo, que está vinculado con nuestras culturas, y de donde surgen estos adelantados y adelantadas que mencionaba Rodrigo. Y ese es el interés en estos libros que mencionaba Rodrigo, y en el cual no trabajé solo. En el caso de Neruda, por ejemplo, hay muchos neologismos, ¿no? Y precisamente Rodrigo acierta que más que el interés en los versos mismos era el interés en develar precisamente el pensamiento de la chilenidad profunda, de donde provienen Mistral, Neruda, de Roca, Violeta Parra, Víctor Jara, etc. Entonces, y eso a mí me marcó también en el sentido que me permitió constatar, y nos permitió constatar, que la chilenidad en general no
no escucha o no lee el pensamiento de esos adelantados y adelantados como nosotros quisiéramos. Porque ellos iban mucho más adelante. Entonces, cuando Neruda dice en su poema Lautaro del Canto General, dice, elástico y azul fue nuestro padre, dice por Lautaro. O sea, incluso en estudios de literatura, yo no sé si hay algo, Rodrigo, que aborde esa... Tú fuiste el primero en destacar no solamente el color azul por su, o sea, por su color, digamos, sino que demostrar que él, al referirse al padre y al poner el adjetivo que además era elástico, se refería a no algo que él había tomado prestado de los mapuches, sino que algo que él sentía propio, y era sin duda una observación mística, digamos. Yo creo que tú fuiste el primero que le diste esa profundidad y que mostraste que no era solamente un verso, sino que Neruda entero está plagado. Su visión de la naturaleza, su manera de convivir con ella, es demostrablemente mapuche. Claro, imágenes como, por ejemplo, cuando en un texto que no recuerdo, y Neruda dice, rodé por las estrellas, mi corazón se desató en el viento. Entonces, no es una figura usual. Bueno, pero entonces el llamado para los niños y niñas, y afortunadamente yo tengo la posibilidad de ir a lo largo y ancho de Chile, no solamente en la ciudad, sino también en el campo, para conversar, y me interesan los jóvenes, ¿no? A mí siento de verdad un gran privilegio estar esta mañana, ¿no? Venía en el bus anoche, llegué esta mañana y regreso hoy hacia Temuco, y ya el transcurso de los viajes que he tenido este año alivia y le da sentido a este cuerpo que ya el carnet me dice que tengo que bajar el ritmo, ¿no? Porque claro, de pronto uno no es imprescindible, pero sabe que puede aportar con una semilla, ¿no? Entonces, para incluso avanzar en esto que a mí me ha hecho declararme hace ya rato un escéptico optimista. Escéptico porque precisamente me parece que el camino, a pesar de todo, ¿no? De todo lo que estamos viviendo y viendo y pensando, no se acelera el paso. Y entonces, digo, falta el conocimiento más profundo del pensamiento de estos adelantados y adelantadas. Y optimista precisamente porque creo que contra todo lo que se ha dicho, me acuerdo cuando se señalaba que los jóvenes no estaban ni ahí, yo estaba en desacuerdo porque cuando se está en contacto con los niños, niñas, jóvenes, uno ve que efectivamente están ahí. Los que no estamos ahí somos los adultos, porque no estamos sembrando la semilla de la conversación. Y eso incluyendo nuestras casas. Entonces, ¿cómo se puede decir que los jóvenes no están ni ahí, cuando están llenos de sueños y de ternura? Mi gente dice que somos hijos e hijas de la Madre Tierra, que así como nuestra madre vive bajo el influjo de Crillén la luna y de Ant el sol, que la privilegian con las denominadas estaciones del año, cada uno de nosotros es habitado también por todas ellas, aunque siempre hay una que nos preside, dicen. Así,
Cuando una persona se caracteriza por su solemnidad, se dice que está presidida por la luna de los brotes fríos, el invierno. Si una persona es alegre, está presidida por la luna del verdor, la primavera. Si es apasionada, está presidida por la luna de los frutos abundantes, el verano. Si su actitud frecuente es de nostalgia, se dice que está presidida por la luna de los brotes cenicientos, el otoño. Hoy, cuando empiezo a ordenar estos apuntes que como sueños han entrado a habitar mis pensamientos y giran, ruedan en la conversación que se hace cada día más intensa y tal vez más profunda entre mi espíritu y mi corazón. En su amanecer, la causalidad me despertó con el sonido del viento que ha golpeado mi ventana y la ha vuelto mustia, ocre, color de despedida. Llegó la luna de los brotes cenicientos, me está diciendo. Ayer, después del mediodía, en el otoño que me preside, mi interior-exterior, el sonido del aún caudaloso río Ayipén, amenazado hoy por las hidroeléctricas, río que está al norte de nuestra comunidad, vino a adormecerse entre las ramas del notro, de los guayes y castaños, y en el antiguo bosque que bordea nuestra casa azul. Por todas partes anda ensoñándose el río. Cuando sucede esto es señal de que vendrá la lluvia, se sigue diciendo nuestra gente. Y así lo comprendemos y constatamos todos. Llueve, llovizna, amarillea el viento en la memoria de mi niñez y de mi ancianidad, la condición dual que nos rige en la totalidad de nuestra existencia. Y Trófil Monien, biodiversidad, la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida, nos está diciendo la sabiduría de nuestras ancianas, de nuestros ancianos. ¿Recuerdas que somos apenas una pequeña parte del universo, abrazados por la dualidad de su energía a la que nos abrazamos? Porque somos hermanos y hermanas de verdad, de las estrellas y de la brisna, del más grande y del más pequeño ser vivo, aún no nombrado, que nos mira en todo instante desde lo aparentemente invisible y que nos nombra y nos pide que lo nombremos para por fin mirarse y mirarnos cara a cara desde las flores del jardín que son nuestros pensamientos. Por eso nos seguiremos diciendo, los insectos cumplen su función, nada está de más en este mundo, el universo es una dualidad, lo positivo no existe sin lo negativo, la tierra no pertenece a la gente, mapuche significa gente de la tierra. Mas hay también aquellos seres vivos que estaban y desaparecieron, y esos que apenas asoman desde sus estaciones para recordarnos que la palabra añoranza nos acecha desde la acción depredadora de unos pocos que acometen a nuestra tierra con su codicia, con su egoísmo, parapetados en la debilidad de nuestra defensa de la naturaleza. Frente a esa triste realidad nos preguntamos, ¿qué fue de los pudúes, de las tornasoladas cantaurias, de las pequeñas serpientes, de las diversas ranas y del michaí? ¿Qué ha sido del saúco que con sus flores blancas y sus bayas azul negruzco retrocede lentamente hacia las sombras? ¿Y de los coleópteros que con su azul acuatizaban sobre el refulgir de los esteros? ¿Qué fue de los ciervos y guanacos y de la dura madera de la luma y de los saltillos de agua que resplandecían en los cerros de Huerere? Ahora, las últimas yoicas y pájaros carpinteros vienen de cuando en cuando a consolarnos. Está amaneciendo y ha dejado de llover. Las bandurrias llenan con sus granidos nuestro despertar. En el oriente las nubes blancas
se transforman en arreboles de la mañana, en esperado fulgor de la imaginación. Después, la luz del optimismo hace suya la tarea de mostrarnos otra vez el cielo azul. Y el sol que se ocupa de animar la palidez de nuestra luna llena, amada madre luna, que parece avergonzada por no haber alcanzado a esconder la desnudez de su fertilidad. Bajo los ramales de los castaños y del nogal se van quedando las huellas del otoño. Caen, vuelan las hojas que parecen pájaros que remontan hacia abajo. Poco a poco se irá borrando también la luna de los brotes cenicientos. La vida es breve y maravillosa, nos están diciendo nuestras abuelas, nuestros abuelos. Me apresto entonces a contemplar intensamente este tiempo de mi espíritu. Respiro y me dispongo a escuchar la memoria de lo venidero, que como antaño retorna y es nuevo una vez más. Bueno, así empieza este libro. Voy a leer un pequeño trozo también para que decirles cómo nosotros en esta dualidad de la vida y cuando nos referimos a ello estamos diciendo tierra y el infinito, porque nuestra gente dice que cada acción que realizamos sucede aquí y en ese infinito. Por eso tal vez ustedes recordarán, yo creo que tienen conocimiento al respecto, cuando la Machi está en su ritual de sanación, sube al regue, ¿cierto? ¿Saben ustedes eso o tengo que decírselos con más detalle? ¿Saben todos o no? ¿No? Ya. Porque la enfermedad en las culturas occidentales, y aquí hay un gran problema conceptual, porque también es algo que se rehúye con frecuencia, porque también no sabemos si las culturas occidentales denominadas ya desarrolladas, digamos, consideran que la cultura chilena, por ejemplo, o las culturas de nuestro continente son culturas occidentales, porque es lo mismo que la pregunta sobre si existe, gracias, si existe lo latinoamericano en realidad. Así es que, bueno, en el caso del ritual de la Machi, cuando va a intentar sanar a una persona, siempre está pensando en factores de la etiología de esa enfermedad, dos aspectos: los factores naturales y los factores no naturales, diríamos. Unos que provienen de lo invisible y que pueden ser recogidos en la ficha clínica, en la anamnesis, y otros que tienen que ver con lo invisible, porque indudablemente nosotros somos energía, y así lo considera la medicina nuestra. Entonces, porque siempre la pregunta va, ¿cómo está tu espíritu? Y no cómo está tu cuerpo. ¿Cierto? Porque la medicina occidental pregunta, primero, ¿dónde le duele?
y generalmente no alcanza el tiempo para preguntar cómo está tu espíritu. Entonces, cuando la Machi realiza su ritual, entonces asciende en esta especie de escalera espiritual, que es el Rewe, que tiene varios peldaños, que va desde 4 a 7 generalmente, pero puede alcanzar hasta 11. Entonces, lo que hace la Machi es subir hacia el centro de la Tierra, porque el Cultrún, yo creo que lo conocen ustedes, ¿sí? Y sobre la faz del Cultrún está dibujada la visión de mundo nuestra. Entonces, que se divide en 4 partes, que determinan 4 diversidades. Entonces, con líneas energéticas que se reúnen en un centro, en un cuadradito, que representa el Rewe. Y Rewe significa re, puro, we, lugar, que también puede significar nuevo, pero depende del contexto. Entonces, Rewe es Rewe, lugar de la pureza. Pero para nosotros, la pureza no es solamente lo positivo, como para ustedes, sino que es el lugar de la diversidad por excelencia. Es el lugar donde dialogan las culturas positivas y negativas. Más positivas, menos positivas. Más negativas, menos negativas. Y ese es el lugar de la pureza, porque, dice nuestra gente, porque está expresada el universo, la Tierra, en su totalidad, con todos sus aspectos. Entonces, ese es el punto que representa el Rewe, esta escalera. Entonces, la Machi o el Machi sube hacia esa escalera, a la cima, para entonces preguntar a las energías del infinito cuáles son los remedios que tiene que dar a esa persona, ¿no? A su paciente. Entonces, y a la vez increpar a los espíritus negativos para que abandonen el cuerpo de esa persona. Entonces, aborda 2 aspectos, el cuerpo y el espíritu. Entonces, eso es lo que está determinado en la concepción de mundo nuestra. O sea, en lo básico, la dualidad permanente. Y eso lo podemos llevar al hecho que estamos aquí. Nos reúne, sin duda, el deseo, ¿no? El sueño, por alcanzar la palabra poética. La palabra poética que nos habita, esa llave que aludía Rodrigo, ¿no? Y que a veces, por el tráfago de la modernidad o por diversas razones, tratamos de ocultar, ¿no? Porque a veces nos resulta incluso una cierta molestia, ¿no? Porque nos recuerda precisamente la existencia de nuestra negatividad y la palabra poética, más que el verso, ¿no? Por eso es que es tan importante la conversación. La palabra poética es precisamente eso, dice nuestra gente. Y tenemos que amar también nuestra negatividad, porque si la amamos, la aceptamos. Y porque es la memoria que nos está recordando sobre qué tenemos que levantarnos. Y por lo tanto, impulsa a la palabra poética. Entonces nos eleva. Yo creo que al menos tiene referencia de un epeu, de un relato que se llama de Tren Tren y Cai Cai.
quiero contarles esto también, porque en general se abordan esos relatos como algo exterior, ¿no? Como quien escribe un cuento. Entonces, no, el Chentén y Kaikai alude a esa lucha precisamente, ¿no? Chentén, la serpiente que levanta las energías positivas, en este caso el agua, está representado por el agua, la disputa del agua y la tierra, ¿no? Chentén levanta la tierra y Kaikai levanta las aguas del mar. Entonces, y el concepto del agua como también una dualidad, porque en este caso es el agua del mar, que intenta terminar con la visión de mundo mapuche, en este caso. Pero también está la dualidad del agua que representa la palabra poética, porque dicen, la energía que viene del infinito, no de cualquier infinito, viene del azul, no de cualquier azul, sino para nosotros del azul del oriente, de donde se levanta el sol y que se puede ver a una hora bien específica cuando termina la noche y comienza el día antes que aparezcan los rayos del sol. Entonces, esa energía posee el conocimiento, posee un derrotero de estrellas también, porque si esa energía proviene del infinito, viene con todo ese zumbido, esa resonancia del universo. Entonces, por eso dicen, si quieres conocer el universo, tienes que conocerte a ti mismo, porque tienes un derrotero de estrellas. Entonces, ahí la palabra poética es el agua transparente, diríamos el agua de los ríos, de los esteros, de los lagos, que conversa con nuestro corazón, que representa al cuerpo. El corazón, que es como una roca, dice, como una piedra no pulimentada, que hay que ir pulimentando, haciendo fluir el agua de las palabras para que ojalá hagan transparente esa piedra. Y entonces hay un símil que yo refiero aquí muy brevemente, algo que todavía se sigue dando, porque hay miradas, lenguajes, idiomas o como quieran llamarlo, que se han ido perdiendo y que también está en todos los seres humanos y que es el sueño. Porque todos soñamos, dice nuestra gente, solo que algunos olvidan sus sueños. ¿Por qué? Porque no están preguntándose, no están trabajando ese aspecto. Y los sueños siempre nos están adelantando lo que viene. Entonces, la mañana comienza con una pregunta. Dicen, Peumaimi, Peumatuimi, ¿soñaste? ¿Qué soñaste? Me dice la lluvia. Y busco una respuesta en los días en que empiezo a vislumbrar las primeras imágenes de mi infancia, a orillas del fogón de la ruca, la casa familiar en nuestra lof, comunidad en Quechurehue. En el centro de sus llamas, las pequeñas tormentas del sol, y en su mareda, el misterio de Huenuleufu, el río del cielo, mientras en el constante chisporroteo de los leños nacen y mueren las estrellas. Lo cotidiano e inmediato es la réplica de lo que sucede al mismo tiempo en el universo infinito, la resonancia del pasado y del futuro, dice nuestra gente. ¿En qué momento, me digo, tomé conciencia de los relatos de mis abuelos y de los cantos de mi tía Jacinta y del aroma del pan cociéndose en la ceniza caliente y de las manos sanadoras de mi madre y de mi padre y el agua de la tetera haciéndose neblina
en el centro del fuego o brillando en los pequeños pocillos del mate que animaba la conversación. Rememorando esos días me digo, en este sur, ¿hay algo más hondo que el silencio después de la lluvia? ¿Hay algo más evocador que el silbido del viento resbalando entre las cornisas de una casa de madera? La casa azul de piso y medio, aledaña a nuestra ruca, nuestra casa mapuche pehuenche, construida sobre esta colina abrazado por la arboleda y por la verde azulada proximidad del bosque que oigo resollar. ¿Cuál es tu palabra, tu pensamiento? Me dice junto al silencio de la noche. Bueno, eso es el comienzo de este libro, La vida es una nube azul, y que, como ya se habrán dado cuenta, tiene que ver con ese relato, el Calfu Epeu, el relato del azul, que alude al cómo llega la energía de vida y también cómo se va, porque la vida, como señalé, es un círculo cuando se dice Ichofil Mongen. Venimos del oriente, seguimos hacia el poniente y se vuelve nuevamente al lugar de la energía. Y todo eso, además, establece una situación física permanente. Por ejemplo, que aludía acá, que la puerta que más se usa, y en ese sentido principal, siempre se abre hacia el oriente, porque el cuadrante máximo de positividad está en el oriente, pero este cuadrante de positividad va del oriente al sur, ¿no? Pero es ideal que la puerta, dice, que más se usa se abra hacia el oriente, porque como la vida es energía y no deja de fluir, está constantemente modificándonos, entonces la idea es abrir la puerta y recibir, ¿no? Podríamos decir, un baño de energía positiva, que indudablemente nos dispone para iniciar la jornada, así como en la ciudad, bueno, en el campo, también hoy día es equivalente, pero antaño, por lo menos cuando yo era niño, ese baño nos lo dábamos en el estero, que está muy próximo también a nuestro lugar en el que habitamos. Entonces, pero también, siendo, como sabemos, el sueño el estado de máxima indefensión de los seres humanos, también se dispone la cabeza hacia el oriente. O sea, si ustedes van a nuestras casas, se van a dar cuenta que todos los catres están dirigidos hacia el oriente. Entonces, y si no se da esa posibilidad, como les decía, puede ser en todas las posiciones hasta el sur. Entonces, porque así en todo la energía positiva está ayudándonos, ¿no? en ese sueño. Y los sueños verdaderos, los sueños más profundos, que se producen también al final de la noche. Ahí están los sueños premonitorios, en ese círculo también que genera el tiempo, que es presente, dice nuestra gente, porque somos pasado y por eso somos futuro. Por eso hoy día se dice, bueno, ¿qué perseguimos? ¿Qué futuro perseguimos? Entonces la respuesta suele ser
El futuro que queremos es el pasado. El pasado se nos está proyectando como futuro, porque queremos ese futuro para nuestros hijos y nuestras hijas, para nuestros nietos, nietas, para nuestras nuevas generaciones, futuro lleno de bosques, lleno de esteros no contaminados, de lagos no contaminados, etcétera, etcétera. Entonces, es el círculo constante como en lo que nos toca, el círculo de la creación, que dice, la creación parte del silencio. Del silencio vamos a la contemplación y de la contemplación a la creación. Y ya no sabemos, podemos ir de la contemplación al silencio y del silencio a la creación. Y entonces cuando el cuerpo, su espíritu lo abandona, ¿no? Porque el cuerpo es la casa transitoria, que como sabemos se vuelve aire, fuego, verdor, agua. Entonces, en ese momento, cuando el espíritu abandona su casa, el símil es, ¿quién no desea volver o al menos observar una fotografía donde está la casa de su infancia? Entonces lo mismo hace el espíritu, dice nuestra gente. Quiere volver a su casa, que nuestro cuerpo ya preparándose para volver a la tierra. Y entonces, para que el espíritu no sufra por no poder volver a su cuerpo, entonces también se establece un diálogo con él y el cuerpo fallecido entonces se pone con la cabeza hacia el poniente, como forma de decirle al espíritu que ya su cuerpo no le sirve, tiene que seguir el camino. Y entonces, si alguna vez ustedes van a nuestros cementerios, nuestras comunidades, van a ver que todas las tumbas están con la cabeza puesta hacia el poniente. Entonces, yo encuentro que es una cultura hermosa, las culturas nativas son hermosas, todos ustedes tienen una memoria nativa que tienen que recuperar, porque ahí está el principio de todo, ¿no? Cuando uno va a las universidades, a carreras científicas, todo gira en torno al método científico. Entonces, pero tampoco nos recuerdan que el método científico se sostiene en una primera grada, que es la observación. La invitación finalmente es vivir con ternura el jardín de la diversidad, porque algo que a mí me impresionó mucho fue el relato que lo escuché, recuerdo por primera vez, de mi abuela, cuando decía que la tierra es un jardín, porque ella era la que siempre tenía el privilegio de contar ese relato del azul. Entonces decía, un jardín está compuesto de muchas flores diversas, y el espíritu de una persona es como una flor delicada, que tenemos, como decía, que estar regando constantemente. Entonces, decía, ¿qué sería de un jardín solo con flores azules, aunque sean nuestras predilectas? La maravilla del jardín la hace la diversidad de colores.
Cada una tiene precisamente un color, tiene una forma, una textura, un aroma, que cuando se marchita o se pierde alguna de ellas, todos perdemos. Entonces, la invitación es ir más allá, ¿no?, de lo que dicen los medios de comunicación, el sistema educativo también, porque este está basado precisamente en una declaración de blanquidad y que lamentablemente sigue vigente. Una declaración instalada por la chilenidad superficial y enajenada, conformada por unas pocas familias que todos ya sabemos, tenemos bien claros sus apellidos. Esa declaración que se estableció para el centenario del Estado de Chile y que dice que Chile, más o menos, sucintamente, dice que Chile es un país de blancos, donde gracias a lo benigno del clima no fue necesaria la importación de negros y donde la presencia de los indígenas al sur de Chile y en las más bajas capas del pueblo es visible solo al ojo del experto. ¿Qué les parece? Entonces, si nos miramos, diríamos que todos somos expertos, porque estamos mirando esa hermosa morenidad que le corresponde a Chile. Porque no está de más insistir, es hermosa la blanquidad, rubiedad, negritud, amarillentud, morenidad, y la que nos pertenece es la morenidad. Y qué alegría, qué emoción. Yo comentaba en Vallenar con los estudiantes, decía, qué emoción ir a Santiago tan inhóspito, tan violento, y sentir esa frescura de los colores que hasta hace algunos años no veíamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilicura. No sé qué te parece si aprovechamos esta audiencia tan atenta para a ver si es que tenemos la suerte de alguna pregunta y continuar este diálogo. Tenemos ahí un micrófono que está dispuesto para quien logra vencer la timidez nacional. Un privilegio estar aquí, en verdad. Me las arreglé para poder salir antes de la pega. Escuchándote con mucha atención y quizás desde la ignorancia de tu cultura, que también es la nuestra, pero desde otra vereda, me pregunto cómo hacer para que en un jardín o en nuestro jardín también podamos seguir cultivando esas flores a las que tú, o si es posible, o si también eso en el mito, en la cosmovisión mapuche se considera, esas flores que son las flores que intentan derrotar a otras flores, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sé que no puedes tener la pregunta así totalmente, pero ¿qué piensas tú? Para que la diversidad pueda encarnarse lo más posible en nuestros espíritus, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu pregunta y por esto de venir a salir de tu trabajo para venir a conversar. A mí me parece que, como señalé, es un asunto si hay un problema, es un problema conceptual, porque no estamos entendiendo lo mismo, y creo que ese es uno de los caminos. Porque, claro, de pronto se conversa, pero si todos van a estar entendiendo cosas distintas, no sirve de mucho la conversación. Entonces, por ejemplo, yo participé hace poco, pero no todo el periodo, sino que los 2 meses finales no estuve por razones de salud y de viajes.
vilipendiada mesa de diálogo presidencial en la región denominada de la Araucanía. Y lo que en primer lugar me llevó a estar allí es que yo asumí el camino del diálogo por una razón muy simple, que es que yo crecí en una comunidad donde se hablaba, mis abuelos, por ejemplo, nunca hablaron castellano, mis padres tuvieron que aprenderlo, sufrir por eso en las ciudades, y entonces hubo un lugar en que se hablaba en mapudungún y en castellano. Los libros nos llegaron como llegaban los tractores, las bicicletas, como algo ajeno. Nunca vi un libro que estuviera escrito en mapudungún o tuviera autores o autoras mapuche. Entonces, no tuve la pretensión de aquello, pero en el conocimiento de los libros y de la conversación de la chilenidad, yo aprendí también, como amo cada vez más profundamente mi cultura, también amo la chilenidad que me ha tocado, porque yo no puedo ser de mediado, ¿no? Entonces, intento en esas dos realidades que están dentro de mí, tender un puente, porque si no también se transforma en algo doloroso, porque aquí, mencionó Rodrigo, hay un conflicto, pero ahí también, ¿qué vamos a entender por el conflicto? Entonces, en esa mesa dicen, vamos a crear una confluencia social para el desarrollo. Primer problema, porque yo le dije, bueno, pero ¿qué desarrollo? Si estamos todos de acuerdo en eso. Hay dos formas de desarrollo, una con la naturaleza como lo queremos nosotros y otra contra la naturaleza como está sucediendo. Entonces, cuando se habla de legalidad y se aplasta la legitimidad, entonces, etcétera. Entonces, yo creo que para avanzar en ello, un camino es abordar lo conceptual. Hace unos días atrás, en la Universidad de la Frontera, y antes en otros espacios, conversábamos con el doctor Humberto Maturana y Jimena Dávila sobre este tema. Y que creemos, y la chilenidad y la mapuchidad, creemos porque nuestra gente también ha sido de una capacidad de diálogo increíble para la violencia que se vive en nuestras comunidades y la necesidad, por lo tanto, de conversar. Por eso yo digo, no solamente soñar, sino también conversar es un acto de subversión, porque es la única posibilidad que tenemos, ¿no? Que son mínimas. Hoy, por eso yo digo, es un privilegio, porque entonces yo soy un mapuche que tiene una visión y tiene una vivencia, pero que también soy un mapuche que ha caminado por los lugares en que nuestra gente está viviendo la violencia más tremenda. Y entonces yo llego a la convicción de que la respuesta de nuestra gente está basada en la ternura, porque de otro modo distinta sería la realidad. Y se habla del conflicto mapuche, cuando en realidad el conflicto lo crea el Estado, y sobre todo el Estado que tiene cosas positivas también, los aspectos del Estado en que están las garras de ese Chile superficial y enajenado. Entonces, que ejerce el terrorismo, moteja a nuestro pueblo de terroristas, pero sin embargo, y en la mesa de diálogo yo tuve la oportunidad de preguntarles,
en presencia de gente de diferentes ideologías, diferentes oficios, quehaceres. Se habla, claro, del conflicto, pero, y no recuerdan que cuando los estudiantes se levantaron se habló del conflicto estudiantil. Entonces, que cuando se habla de terrorismo, se olvida que los seres vivos estamos compuestos fundamentalmente de agua y que hay unos pocos que están ejerciendo el terrorismo a través de la desaparición de las aguas. Entonces yo creo que, creo que un camino es la conversación y ahondar en la claridad de los conceptos. ¿Otra pregunta? Hola, gracias por venir a conversar con nosotros. Me gustaría pedirte que profundizaras un poco en tu visión de la enajenación que vive nuestro país, entendiendo, como muchos de otros chilenos, que la mayoría de nosotros somos gente mestiza. Eso. Claro. Bueno, y en eso también se ha avanzado tan lento y nosotros no comprendemos mucho porque si los adelantados hablaron ya chilenas hablaron hace décadas atrás, porque como todos sabemos, Mistral se declaró india y Neruda mestizo. Incluso cuando en ese ensayo, en ese texto que publicó en la revista El Sillan, en los años 60 y tanto, que lo tituló Nosotros los indios, y donde dice: los mapuches, la araucana está bien, huele bien, los mapuches están mal, huelen a raza vencida, y los usurpadores están ansiosos de olvidarse. Entonces, creo que más que una respuesta de mi parte, yo creo que tendrían que buscarla en sus adelantados y adelantadas que les van a hablar con más propiedad, porque están hablando desde el mismo lado de ustedes. No sé si me permites a mí agregar algo ahí. Yo creo que ese es un tema donde el conflicto se sitúa en su mayor profundidad, porque tiene que ver con el proceso de identidad y en qué nos fijamos nosotros para establecer una identidad. Sabemos que en estricto, o sea, incluso si nos apegamos nada más que a la ciencia, a la ciega y visca ciencia, el concepto de raza es muy dudoso. Y el concepto de pureza racial es aún más dudoso. Y por lo tanto, por conclusión, no hay nadie entonces que no sea efectivamente mestizo. Pero el conflicto sigue ahí, o sea, eso no soluciona nada. Pero como dice Licura, yo te estaba escuchando, me gusta la aproximación de la Machi. Entonces, ¿qué te duele en el espíritu con la pregunta del mestizaje? Y el espíritu duele cuando uno se da cuenta que la adscripción a una cultura es también un proceso consciente. Tiene que ver, por supuesto, con el paisaje humano y el paisaje natural que te rodea mientras tú te estás criando. Pero si naciste en Santiago, eso no significa necesariamente que tengas que aceptar que naciste cerca de un punto cero y que todo tenga que ser inventado a partir, digamos, de lo que uno absorba de los medios de comunicación. Desde ese punto en adelante uno puede también decidir pertenecer a una cultura. Y a través del diálogo, la conversación, pedir ser aceptado y también aprender. O sea, yo no veo ninguna razón por la cual
uno también no pueda pedir llamarse mapuche. A mí siempre me ha llamado, de alguna manera me he sentido invitado solamente al comprender que el nombre mapuche no es excluyente. O sea, la denominación mapuche, gente de la tierra, no es excluyente. Que parte por aceptar que las jerarquías se han invertido, que no hay dueños de la tierra, que la tierra no está ahí para ser explotada, que un terreno salvaje no es un terreno ocioso sin producción, y que nada, que si uno acepta que uno pertenece a la tierra, uno perfectamente ya está en la primera grada a transformarse en mapuche. No sé qué piensa, si fui muy insolente. Sí, no, a mí me parece, porque si el asunto es la identidad, pues los seres humanos que estamos permanentemente preguntándonos dos preguntas a partir de lo que somos como seres humanos, ¿no? En distintos idiomas, ¿no? De dónde venimos hacia dónde vamos. Ese es el gran misterio. Pero me parece que cada cual puede asumir su identidad con más profundidad, como sería la propuesta de Rodrigo, porque incluso algunos ya se molestan con la palabra identidad, así que yo les decía, bueno, entonces llamémoslos Almidad, porque en definitiva la identidad es eso. Y que el árbol de la identidad tiene 4 ramas fundamentales, ¿no? Que por lo menos los pueblos nativos lo tenemos claro, o sea, el territorio histórico, ¿no? El conocimiento de él, el idioma, la historia y una manera de ser, o sea, lo que llaman visión de mundo. Entonces, que determina que claro, de pronto dice, pero este dice que es mapuche, pero viste igual que nosotros, claro, pero un solo detalle, de repente, claro, el azul predomina en nuestra vestimenta, o el negro, ¿no? Porque antiguamente, como no había en nuestro territorio nada que pintar azul, entonces, pero estaba la tintura que se llama añil, que todavía existe, y que pinta un negro muy intenso, entonces que llega a ser azul, y por eso se representaba los trajes tradicionales, ustedes ven que eran absolutamente negros y que poco a poco se han ido tornando azules. Entonces, creo que, como se señaló, y por eso yo digo, aquí estamos el Chile profundo, ¿no? Con el Chile profundo, que hay muchas vasos comunicantes entre ustedes y nosotros, y que están surgiendo todavía y a lo mejor más nutridamente, adelantados y adelantadas. Yo pienso, está aquí mi amigo músico Jaime Herrera, que hace una semana, más o menos, Jaime, una semana atrás, ¿cómo? El 8 de abril. Presentó un disco con música del grupo Calfu, con música basada en mi poesía. En este caso me tocó a mí, pero también antes hizo una cantata mapudungún con un coro de 300, 400 niños, niñas, ¿cierto? ¿No? Y cantando en mapudungún y con una dignidad emocionante, una belleza, y cómo va el trabajo de Jaime prendiendo en la chilenidad. Le contaba en Vallenar, en la actividad en que habían 400 niños escuchando, estudiantes de liceo, ellos presentaron una de las canciones de la cantata con una hermosura y
con diversos instrumentos, eléctricos, piano, etcétera, flauta traversa. Y entonces yo creo que eso es un gran aporte, porque uno siente que en los niños y niñas aflora, en esta actividad, aflora su identidad, la dignidad con la que se paran en el escenario. Y es algo que hace algunos años sería impensado, porque finalmente con esta declaración que yo fustigo tanto de blanquidad, la discriminación en este país tal vez ha sido y quizás sigue siendo como en ningún otro país de este continente. Sí, gracias, Jaime, por ese aporte. Pero esa declaración de blancura, por supuesto, no es algo solamente chileno. Sabemos que es algo que compartimos con todos los países, todos los pueblos que alguna vez fueron colonizados, y que la colonización, más allá de ser un sistema que se establece a la fuerza, reforzado, digamos, por ejércitos, que hay guerras de por medio, muerte, etcétera, es algo que solamente se prolonga mediante la educación. Y no es una educación reflexiva, ni una educación que instruye, sino que es una educación donde se le enseña a la gente a tener vergüenza de sí mismo. Entonces, en el fondo, y para poder suplir esa vergüenza de sí mismo, nos hacemos duchos en la imitación. Yo cuando te estaba escuchando hablar en la metáfora del jardín, yo me puse a pensar literalmente en el jardín. Claro. Por ejemplo, conversé este verano con una persona que ama mucho a un terreno que tiene al borde de un lago, y me contaba la cantidad de esfuerzo que habían puesto ella cuando niña en reformar ese jardín. Y dice, y si yo tuviese ahora energía, sacaría todas las flores que planté, porque para poder plantar esas azaleas, para poder poner las gardenias que se dan muy azul en el sur, arranqué una cantidad de flor nativa que para mis ojos eran basura. Y yo creo que en pequeños gestos así se va replicando esta vergüenza, este desprecio. No es solamente una invisibilización. Claro, pasa desde la lengua y también pasan a las flores. Entonces, es absurdo que se reemplaza el chilco, se saca la chilca y se pone en su lugar una fucsia, ¿ah? Que es exactamente igual, nada más que más deslavada y pasada por la ingeniería genética de Holanda, que es la misma flor. Pero eso también simboliza. A mí me toca acá en esta misma universidad, que es una universidad bastante progresista, y a veces, digamos, tratar no el tema de lo mapuche, pero sí buscar qué otras lenguas hay en tu familia, en el fondo sin mencionar lo mapuche. Y cuesta por lo menos 1 mes y medio a que un alumno se sienta con suficiente confianza y decir, mira, debiera haber algo de lengua mapuche en mi familia, pero no lo hay porque mi abuelo que lo sabía no lo pudo transmitir, o mi padre sintió vergüenza o etcétera, digamos. Pero cuesta mucho, o sea, si es que en un lugar tan o sea, donde eso se puede valorar, donde pueden hacer un trabajo, sacar notas, tener premios por eso, si les cuesta 1 mes y medio por sacar esa información, o sea, en 1 mes y medio estás deshaciendo el trabajo 6 generaciones. Claro, y también hay algo que
que es muy importante, me parece a mí, la visión de mundo, porque muchos hablan, pongamos un ejemplo, el inglés, que es como obligatorio, pero ¿cuántos conocen la visión de mundo inglesa? Esto para contarles que hace años, en una reunión de lo que llamamos entonces agrupación de escritores en lenguas indígenas de América, y que luego se transformó y afro-caribeñas, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas de Paraguay, para que vea cuán profundo es esta situación. Decían, claro, nosotros tenemos el guaraní como lengua oficial, pero lo que sucedió es que blanquizaron el guaraní. Y hoy día, decían, los que nos representan como hablan guaraní son los blancos. Y al hacerse oficial, no se tuvo cuidado de también darle un espacio a otras lenguas que comenzaron a desaparecer. Porque también Paraguay era una diversidad. Así es que el asunto es más complejo de lo que podemos imaginar. Sí, yo estaba pensando en otra anécdota. El año pasado se cumplieron los 400 años de Shakespeare, y uno de los expertos mundiales en este poeta le hicieron la pregunta sobre, en realidad, pero ¿cómo se hablaba el inglés en el siglo XVI? Dice, bueno, han pasado 400 años, pero si quieren escuchar un inglés similar a ese entonces, acérquense a Estados Unidos, a las comunidades de negros, a los descendientes de esclavos. Ellos son los que mantienen el inglés más parecido a esa época. Hola. Primero agradecer la oportunidad de estar acá conversando, escuchándote, escuchándonos. No voy a preguntar, más bien voy a comentar. Voy a hablar desde mi condición de santiaguino. Me gustó mucho cuando dijiste que cuando llegaste ayer viste una diversidad de colores. No hay nada más que me violente cuando un santiaguino se refiere a Santiago como Santiasco. Lo encuentro violento. Santiago sí es violento, es sucio, tiene tonalidades de grises, como también tiene tonalidades de azules cuando miras la cordillera o ves el atardecer. Y en este escenario en el que hemos estado conversando, creo que la primera condición es aceptarnos, como santiaguino, hablando desde mi condición de santiaguino, aceptarnos, querernos, para poder dialogar con ustedes o con otros. En una oportunidad yo te escuché en un programa de Christian Barken y tú hablabas decías que la ternura con la tierra se violenta cuando es agredida, ¿no? Pero hay ternura detrás. ¿Quién no se violenta cuando atacan a la madre, no? Y en esa condición me siento yo cuando un santiaguino o alguien que no es de Santiago se refiere a Santiago como Santiasco. Entonces, esa condición primera es, creo yo, para poder avanzar, es aceptarnos. Primero aceptarnos y comenzar a querernos. Eso. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Tenemos el espacio para una última pregunta o para una despedida. Ahí es.
Hola. Hola. Yo quería preguntarte cómo combatir la desconexión que existe en la sociedad en la actualidad, la desconexión que existe con la tierra y con nuestra naturaleza. Y una de las respuestas que tuviste era a través del diálogo. Pero en la cotidianidad pasa constantemente que hay mucha gente que no nos quiere escuchar, que no quiere dialogar y que no está interesada en transar ese diálogo que nos permite conocernos y transformar la realidad. Yo quería saber cómo a través de tu experiencia pudiste como sobrellevar este no trance frente al diálogo, como estas cosas que nos opacan diariamente, que son la desconexión que existe con la naturaleza. ¿Cómo lidiar con esto? No sé si me expliqué bien o no. Bueno, a ver si entiendo bien. Es que yo creo que el problema es la falta de pronto de observación, porque finalmente las ciudades están sobre la tierra, ¿no? Y sobre una tierra que tiene una historia, ¿no? que no quiere verse. Entonces, es simplemente proponerse de ver lo que hay, ¿no? Porque también en Santiago hay pájaros, ¿no? Entonces también en Santiago está la lluvia. Y claro, como señalas tú, ¿qué dicen las noticias? Claro, solamente el desastre de la lluvia, ¿no? Pero se hace a un lado la realidad que no es la naturaleza la que genera esa situación. Entonces, en la universidad en Temuco, Alejandro, cuando éramos compañeros el arquitecto, mi amigo Alejandro Wagner, y hablábamos de esto, ¿no? Porque en todas las ciudades se tiende a excluir la naturaleza, ¿no? La ciudad crece sobre los campos, pero no deja que el campo se quede o entre a la ciudad. Y entonces, también una arquitectura que se desvincula de la naturaleza, porque aquí hay una suma de factores. Está la actitud poética también que debiéramos tener frente a lo que sucede, a lo que se nos impone, y que es, por ejemplo, no considerar la lluvia como parte de nuestra existencia, un ser vivo más con el cual dialogar. ¿Y qué hace la arquitectura? No solamente no ve la importancia que tiene, más allá de a qué cultura pertenezca, construcciones que tendrían que estar y no están, y las que están descuidadas. Entonces, recibir la lluvia como un habitante, como digo, que no sea algo que de pronto nos cae de manera violenta, porque los arquitectos y arquitectas no consideran que de pronto esta lluvia cae sobre el cuello o la cabeza de alguien que va pasando, porque ¿qué ha sucedido? La arquitectura, o el arquitecto, la arquitecta, lo estaba viendo como un problema, como se ve como problema a muchos seres humanos. Entonces, el diálogo debiera estar en todos esos aspectos y no está. Entonces, ¿qué nos queda? A lo que tú, creo, me preguntas. Nos queda ser porfiados con esa mirada que nos están negando unos pocos. Porque nosotros, como
yo, como perteneciente a la cultura mapuche, bien podría entonces negar la cultura chilena. Y creo que no es ese el camino, y no es el camino que está asumiendo nuestra gente. Si lo que nuestra gente está haciendo es simplemente defender a una madre que es la naturaleza precisamente. Y es un levantamiento por ternura. O sea, esta conversación para mí es la posibilidad de levantarme con la palabra que no me pertenece solamente a mí, sino que es una palabra que pertenece a nuestra gente que soñó con un lugar que se prolongaba en el tiempo y que no se negó nunca al denominado desarrollo con la naturaleza, y que no excluyó lo que llegaba, como lo hizo Lautaro, por ejemplo, con el caballo, que lejos de negarse a ese elemento, le dio una renovada manera de uso y de abrazo. Y yo creo que debiera ser, me parece, el modo de caminar por las ciudades. Técnica, digamos, al margen. Por si alguien no escuchó, quería, digamos, comentar que todo lo que es conducción de aguas lluvias en arquitectura se llama el diseño de las obras de arte. Eso. Y finalmente no lo estamos haciendo, tal como tú decías. Cae el agua indiscriminadamente sobre la cabeza, no está diseñado ningún tipo de canalización, así como, por ejemplo, las culturas orientales, que se trabaja con la curvatura para evitar, ¿no es cierto?, que el agua llegue drásticamente al suelo. Y bueno, y en toda la zona sur podemos ver una sensibilidad respecto del tratamiento del agua distinta a la zona norte, que es como casi desconocida prácticamente. Son techumbres planas, sin una conciencia de que en algún momento viene una lluvia fuerte y no está debidamente conducida al suelo como debiera. Es la exclusión manifestada en todos los aspectos. Qué hermoso sería que las ciudades tuvieran espacios verdes como existen en otros lugares del mundo, donde los niños y niñas y los adultos y los jóvenes y los ancianos pudieran detenerse a respirar su origen. Bueno, yo me toca la triste misión de darle fin a esta conversación. Pero fin, digamos, esta conversación desde el micrófono hacia unas graderías. Los invito a disolver este grupo, a acercarse informalmente y seguir una conversación más íntima. Quiero agradecerles a todos ustedes. En cada una de las cátedras que nosotros organizamos siempre hay gente nueva y eso nos maravilla, que siempre haya gente que quiera venir a escuchar y participar. El 3 de mayo vamos a hacer algo similar con el autor Pierre Lemaitre. Pero antes de decirles adiós, quisiera pedirles un último aplauso para el ICURA y por su generosidad. Muchas gracias, Rodrigo.